Hagamos el ejercicio 1 que dice así. Para medir la capacidad expiratoria de los pulmones se hace una prueba que consiste en inspirar al máximo, es decir, tomar todo el aire que podamos, y después expirar tan rápido como se pueda, es decir, soltar el aire todo lo rápido que podamos. Dice que la curva indica el volumen de aire que entra y sale de los pulmones. Vamos a analizar la gráfica. Fijaros que en el eje horizontal tenemos el tiempo en segundos y cada cuadrito son 2 segundos. ¿Lo veis aquí? Y en el eje vertical tenemos el volumen de aire que tenemos en el cuerpo, está medido en litros y cada cuadrito es medio litro, porque 2 cuadritos es 1 litro, por lo tanto cada cuadrito sería medio litro. Pasamos a contestar a las preguntas. Apartado A dice, ¿cuál es el volumen en el momento inicial? Pues inicialmente, si os fijáis, estamos aquí, tenemos un volumen de 1,5 litros. Así que lo ponemos 1,5 litros. Apartado B, ¿cuánto tiempo dura la observación? Pues si os fijáis, esta observación empieza en el segundo 0 y acaba aquí en el segundo 18. Por lo tanto, la observación dura 18 segundos. Apartado C dice, ¿cuál es la capacidad máxima de los pulmones de esta persona? Es decir, ¿cuándo se da el volumen máximo? Pues el volumen máximo, fijaros, lo tenemos aquí arriba y esto corresponde a 4 litros. Por lo tanto, la capacidad máxima es de 4 litros. Y el apartado D nos pide cuál es el volumen a los 10 segundos de iniciarse la prueba. A los 10 segundos de iniciarse la prueba, si lo miramos, tenemos este volumen. Y este volumen corresponde exactamente a 1 litro. Por lo tanto, a los 10 segundos tenemos 1 litro de volumen. Fijaros que en este experimento, inicialmente esta persona ya tenía una cierta cantidad de aire en los pulmones, toma más aire y luego lo va soltando poco a poco. Fijaros que a pesar de que lo suelta todo, siempre le queda un poquito de aire, un poquito más de medio litro de aire. Eso es inevitable, es el oxígeno que tenemos circulando por nuestras células. Hagamos el ejercicio 2. Dice así, en un hospital han estado tomando la temperatura a un enfermo cada hora y han anotado los resultados en esta gráfica. Fijaros, antes de contestar a las preguntas, lo primero que tenemos que ver es la gráfica, tenemos que estudiar los ejes. Fijaros que en el eje horizontal, el eje de las X, tenemos las horas. Cada cuadradito es una hora y va desde la 1 de la madrugada hasta las 24 horas, que son las 12 de la noche del día siguiente. Si os fijáis en el eje de las Y, tenemos los grados de temperatura que van de uno en uno. Empezamos con 36 grados hasta 40 grados. Visto esto, ya podemos pasar a contestar las preguntas. La pregunta dice, ¿cuál es la temperatura de este enfermo a las 4 de la madrugada? Pues vamos a buscar a las 4 de la madrugada. Si miramos, tiene esta temperatura que corresponde a 40 grados. Y luego nos pregunta también a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde son las 16 horas. Si lo miramos aquí, vemos que coincide con 37 grados. Pues a las 4 de la tarde tendrá 37 grados. Apartado B dice, ¿entre qué horas se mantiene constante la temperatura? Pues fijaros, entre la 1 y las 2 la temperatura no cambia, es de 39 grados las dos veces. Luego entre las 3 y las 5 la temperatura tampoco no cambia, es de 40 grados. Y esto vuelve a pasar otra vez aquí, entre las 8 y las 10 de la noche, que la temperatura es de 37 grados. Así que en esos 3 tramos la temperatura es constante. Lo vamos a poner entre la 1 y las 2. Ese sería el primer tramo. Luego el segundo entre las 3 y las 5. Y el tercer tramo sería entre las 20 y las 22 horas. Apartado C dice, ¿cuál es la máxima temperatura que alcanza y a qué hora? Pues fijaros que la máxima temperatura es de 40 grados y se alcanza a varias horas, en estas que os estoy marcando. De hecho, en 4 horas. La temperatura máxima es de 40 grados y se alcanza a las 3, a las 4, a las 5 y otra vez a las 11 de la mañana. Nos pide el apartado de ¿a qué hora la temperatura es de 36? Pues si buscamos el 36 vemos que solo hay una vez que la temperatura sea de 36, que es a las 24 horas o a las 12 de la noche del día siguiente. Y el apartado E dice que describamos con palabras la evolución de la temperatura de este enfermo. Como ya os he comentado a veces, lo que viene representado gráficamente, expresarlo con palabras, pues siempre nos vamos a dejar algo. Pero más o menos empezamos con un enfermo que tiene 39 grados, le sube la temperatura a 40 grados hasta las 5 de la mañana, luego le va descendiendo hasta las 9
de la mañana y le vuelve a subir otra vez, hasta que a las 11 de la mañana vuelve a tener un pico de 40 grados. Luego le va descendiendo otra vez, sobre las 2 le sube un poquito, vuelve a bajar, le vuelve a subir a las 6 de la tarde y luego ya se va estabilizando hasta las 12 de la noche, que ya obtiene su temperatura mínima. Bueno, como veis, he dicho mucho menos de lo que pone en la gráfica y he utilizado muchísimas palabras. Es más o menos para que os hagáis una idea de lo útil que son las gráficas. Hagamos ahora el ejercicio 3. Dice, se suelta un globo que se eleva y al alcanzar cierta altura estalla. Dice que la siguiente gráfica representa la altura, con el paso del tiempo en la que se encuentra el globo hasta que estalla. Fijaros, en el eje horizontal o eje de las X tenemos el tiempo en minuto. Si dos cuadritos son 2 minutos, cada cuadrito será 1 minuto. En el eje vertical, eje de las Y, tenemos la altura en metros. Dos cuadritos son 100 metros, por lo tanto cada cuadrito será 50 metros. Y ya visto esto, podemos pasar a resolver las preguntas. Pregunta A. Dice, ¿a qué altura estalla? Pues fijaros, estalla aquí y esta altura, si la miramos, es la altura de 500 metros. Por lo tanto, estalla a 500 metros de altura. Y dice que ¿cuánto tiempo tarda en estallar? Pues si miramos el tiempo que ha pasado, son 12 minutos. Vamos al apartado B. Dice, ¿qué variables intervienen? Pues fijaros, las variables las tenemos marcadas aquí, el tiempo en minutos y la altura en metros. Esas son las dos variables que intervienen, tiempo en minutos y altura en metros. Y nos piden luego cuál es el dominio de definición de la función. Acordaros que el dominio de definición era donde la función existía. La función empieza en el minuto 0 y la función, fijaros, que acaba en el minuto 12 cuando estalla el globo. Por lo tanto, este será el dominio de definición, desde el minuto 0 hasta el minuto 12. Por lo tanto, del 0 al 12, o de 0 minutos a 12 minutos, como queráis ponerlo. Ese será el dominio de definición. Apartado C dice, ¿qué altura gana el globo entre el minuto 0 y el 4? Pues fijaros que en el minuto 0 está a 0 metros de altura y en el minuto 4 está aquí, que esto aproximadamente, esto es 275 más o menos. Pues si en el minuto 0, lo voy a poner aquí, está a 0 metros y en el minuto 4 está, hemos dicho, 275 metros, la altura que ha ganado es de 275 metros en el primer tramo, en este tramo que va de 0 a 4. Y dice, luego, ¿y entre el 4 y el 8? Pues en el minuto 4 habíamos dicho que estaba a 275 metros de altura. ¿Y en el minuto 8? Pues si me vengo al minuto 8, subo hacia arriba y veo que está aproximadamente, bueno, esto es muy aproximado, pero voy a poner 425 metros. En el minuto 8, 425 metros. ¿Qué altura ha ganado? Pues si le restamos 425 a 275, esto nos da 150 metros. Y la pregunta es, ¿en cuál de estos dos intervalos crece más rápidamente la función? Obviamente crece más rápidamente en el primer intervalo porque en 4 minutos ha ganado 275 metros y en el segundo, en el mismo tiempo, 4 minutos también, solo ha ganado 150 metros. Siempre que tengáis una gráfica donde en el eje horizontal tengáis el tiempo y en el eje vertical tengáis una distancia, en este caso es una altura, un espacio, la inclinación siempre nos va a indicar la velocidad. Fijaros, en este caso lo voy a poner de una forma un poco exagerada. Entre estos dos tramos que hemos estudiado, el primer tramo tiene una inclinación mayor que el segundo. No es exactamente tan exagerado, pero sería una cosa así. Esto quiere decir que en el primer tramo, que sería desde el minuto 0 hasta el minuto 4, va mucho más rápido porque tiene más inclinación que en el segundo tramo, que es desde el minuto 4 hasta el minuto 8. Fijaros que tiene menos inclinación y va menos rápido.